buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en este espacio de información y reflexión que hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Y como no puede ser de otra forma, tenemos que analizar los tiempos que vienen. Y en los tiempos que vienen tenemos un escenario totalmente distinto al que tuvimos en el inicio de la democracia, ya por 1983. Yo recuerdo en aquel tiempo, cuando cerró la campaña Alfonsín, estábamos en un concepto de juego político bipartidario, porque había dos partidos dominantes y los otros partidos eran expresiones minoritarias. Hoy tenemos un escenario totalmente distinto. Tenemos un escenario donde los partidos se han diluido en frentes políticos. Hoy las dos fuerzas mayoritarias, las dos fuerzas que llegaron a la puja por el poder político eran frentes. La tercera fuerza también era un frente. Entonces tenemos de allí esa mezcla que se va a reflejar en la necesidad de mayores debates, de mayores consensos, de mayores negociaciones, sobre todo en la Cámara de Diputados. Pero, ojo, en el Senado también tenemos una configuración que va a ser necesario abordar desde el marco de la diferencia y de la convivencia para poder negociar, consensuar. Va a haber mucho trabajo a nivel parlamentario. La necesidad del actual gobierno será la de avanzar en el arraigo de su proyecto político en la sociedad, en la economía, en la vida diaria, pero llevando tras de sí esa obligación de estar en un ejercicio permanentemente dinámico de negociación, de consenso. Y tenemos que proyectarlo a esto hacia el futuro. Vamos a tener 4 años de una democracia que nos va a reflejar las exigencias de una sociedad más madura, una sociedad que ha consolidado derechos, que ha tomado esos derechos como derechos adquiridos y que pide otras exigencias para la sociedad, para los líderes políticos, para los líderes sociales. La sociedad reclama otra forma de atención de los asuntos públicos y de esto es de lo que vamos a hablar acá, siempre en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Seguimos aquí en Política, Producción y Trabajo, este espacio de información, de reflexión, de periodismo de ideas, donde buscamos que nuestros entrevistados expresen cosas que realmente puedan aportar para un mejor debate en la economía, en la política, en los temas sociales, en la producción, en el trabajo, por supuesto. Y por esto es que hablamos hoy y tenemos como invitado al ingeniero Pablo Bernengo, que es director ejecutivo de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Pablo, muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes, Ricardo. La idea es esta, que podamos ver cómo están las economías regionales, cuál es el punto de partida en estos tiempos políticos nuevos para la Argentina y qué es lo que necesitan las economías regionales del poder político, del poder legislativo. Bueno, primero hay un cambio de estado anímico de nuestros productores muy marcado. Eso lo hemos notado porque ya estamos trabajando en el año que se nos avecina, en lo que venimos de la propuesta parlamentaria y necesitamos de estos años que hemos trabajado de atrás y ver que las economías regionales no tienen igual tratamiento que lo que son las explotaciones de la pampa húmeda. Entendemos que necesitamos tener un sector y una ley de las economías regionales que las promocione. Para ello estamos trabajando con las distintas
cámaras que están adheridas a la CAME y con función de darle previsibilidad, incentivos, tanto al capital de trabajo como al trabajo mismo, ¿no? Pero ¿cómo sería una ley para qué respecto de las economías regionales? ¿Para darles privilegios? ¿Para darles No, nosotros tenemos que asegurar subsidios? ¿Qué es lo que se rentabilidad está...? y no te olvides que el mayor impuesto que tiene las economías regionales es la distancia. Y eso lo tenemos que achicar. Necesitamos una equidad en lo que es la pampa húmeda con respecto a lo que son las otras economías Es decir, regionales. que la logística es uno de los principales costos de las economías regionales. Sí, sí, pero no de hoy, sino de hace mucho tiempo, y para eso le tenemos que dar ciertos privilegios. ¿Sí? Como que, en privilegios que el impuesto a las ganancias, tanto para el norte, para Cuyo o para la Patagonia, y si en la pampa húmeda se paga 100, tengamos diferenciales, es decir, un 60% para lo que es el norte, sí, porque tiene diferencias, porque tiene un atraso, y que para lo que es Cuyo y Patagonia, que estén pagando un 60% de ese impuesto por los primeros 5 años. También lo que es el impuesto a las ganancias mínima presunta, que hay que hacer una excepción por los primeros 5 años si queremos recuperar las economías regionales de todo el país. Necesitamos, esta ley tiene que ir tirada a los pueblos, no de las capitales, de provincias, sino al interior profundo de la Argentina. Es decir, que se radiquen empresas nuevas y las que ya están tengan beneficios. El impuesto al cheque, bueno, debemos hacer una deducción a través de impuesto a las ganancias. Es decir, por cada transacción que se hace, estamos aumentando 1.2%, ¿sí?, del costo del producto. Y eso trae no un beneficio al sistema productivo. Y lo que tenemos que hacer es que ese impuesto, que a las arcas del Estado no le hacen nada, no influye, hay que sacárselo, eliminárselo, que de alguna manera lo puedan deducir. Pero aquí estamos hablando de impuestos, aquí estamos hablando de regímenes especiales para algunos sectores productivos. Esto tiene que discutirse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Totalmente, totalmente. Nuestras 430 cámaras del interior del país, el primer compromiso que han tomado, aparte, digamos, de articular, digamos, la propia ley, es llevarlo a sus parlamentarios de origen y charlarlo con ellos las necesidades que tiene cada una de estas producciones, de estas cámaras bien representativas de la producción primaria, ¿no? Y ustedes, como Confederación Argentina de la Mediana Empresa, ¿están en diálogo o tienen un plan de diálogo con los distintos bloques legislativos? Porque si quieren abordar esto, recordemos que los temas impositivos son un resorte propio de la Cámara de Diputados, siempre es la Cámara de origen. Totalmente. No te olvides que nuestras cámaras son las fuerzas vivas del, digamos, en lugar de origen, y por lo tanto conocen a sus legisladores. En el lugar de origen de los mandatos que tienen los legisladores. Totalmente. Ellos fueron, digamos, llegaron acá porque tuvieron el mandato digamos, del pueblo local, de la ciudadanía del pueblo local. Y por lo tanto están en pleno contacto y están siempre ávidos de conseguir justamente este tipo de discusión, y creo que hoy, con el nuevo escenario que se nos está presentando, es justamente abrir a todo este tipo de diálogo y, ojo, hay que mejorar cosas. Ahora, seguramente... ¿la solución es solo incentivos fiscales, algún tipo de subsidios, o la solución sería que mejorar todo el sistema de infraestructura, de apoyo a la producción de las economías regionales? No. Porque si tenemos, por ejemplo, en el caso de la divergencia que hay entre el costo del transporte terrestre de cargas, del transporte automotor, el transporte por camiones, y la diferencia que hay con el costo del transporte ferroviario, es abismal. O sea, todavía no hemos logrado recuperar plenamente la infraestructura ferroviaria. Esto tiene que ser un complemento de lo que es el Plan Belgrano, ¿sí?, que está desarrollado para el norte y que nosotros entendemos y tenemos que acompañar para todo lo que es el desarrollo de infraestructura del norte. También hoy conocemos que tenemos, digamos, excepciones que se hace a los puertos patagónicos. Y eso lo tenemos que entender no solo para los puertos, sino para los aeropuertos, que la cereza que sale de Neuquén tenga una mejora, y que por utilizar ese aeropuerto realmente nos permita hacer charter directamente en mejora del producto final que estamos llevando, un producto de altísima calidad, como también salen los arándanos de Tucumán,
por comentarte, dos producciones de las economías regionales. Pero ahí tenemos que hablar de carga aérea y sistemas de frío, Y de conservación. a ver, viene de los antiguos la cereza, es decir, de la provincia de Santa Cruz. Tenemos que llegar hasta Neuquén. Lo que necesitamos es tener una red que realmente disminuyamos lo que es todo el terrestre, que es con altísimo costo, implementar lo que es el tren, ¿sí? Con el Belgrano Cargas, con el Sarmiento y demás, y poder utilizar la hidrovía en los casos necesarios por toda la bajada del Paraná. Cuando hablamos de las economías regionales, estamos hablando de qué porcentaje de la economía total del país. A nivel de productores estamos hablando del 57% de los productores se encuentran dentro de las economías regionales. Y lo que hace a las exportaciones hace el 13% según, también es otro tema, no hay muchos datos en la Argentina de esto, porque el último censo con que contamos datos ciertos son del 2002. Y acá vamos a necesitar renovar todos nuestros datos y obtener un INDEC realmente necesario en beneficio de conocer y plantearnos buenos diagnósticos, ¿no? Bueno, pero de todos modos tenemos algunas cifras gruesas. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es el 42 o 43% del PBI nacional. Sí. La mano de obra industrial de la provincia de Buenos Aires es el 52% del total de la mano de obra industrial del país. Entonces, ahí estamos marcando diferencias, ¿no? Hay una excesiva concentración. La mano de obra en las economías regionales es altísima. Estamos hablando... Es mano de obra intensiva. Intensiva. Es decir, para cosechar, regional, totalmente. Claro, por eso los cosecheros a nosotros tenemos un alto impacto en nuestros costos y necesitamos bajar, digamos, deducir lo que son las cargas patronales. Ahora, bajar no significaría quitarle derechos a los trabajadores. Para nada, para nada. A ver, necesitamos un salario alto también. ¿Por qué? Porque necesitamos que el consumo interno se mantenga. No nos olvidemos que estamos en un mundo complejo y hay restricciones, hay restricciones de hacer buenas exportaciones. Porque ahí digamos, justamente no estamos parados en el mejor momento del comercio exterior. Ahora, también faltan inversiones en las economías regionales, porque, por ejemplo, cuando cae el precio del petróleo, que ya está por debajo de 40, el barril de petróleo, eso explica el por qué Rusia no compra frutas del Alto Valle de Río Negro, ¿no? Pero allí es donde nos faltan inversiones porque, por ejemplo, los productores del Alto Valle de Río Negro tuvieron que descargar sus peras y manzanas a modo de protesta en las rutas, pero no había secaderos de frutas, no había fábricas de jugos, y son inversiones menores en relación a lo que pueden aportar como rendimiento, rentabilidad, aprovechamiento de los recursos. A nivel parlamentario, como vos bien decís, desde CAME hemos llevado las economías regionales la famosa ley de jugos hace 3 años. Es decir, justamente para incentivar que en todos esos lugares donde necesitamos un precio piso, el sector industrial, como son las jugueras, nos puedan colocar esos productos. El tema de las peras y manzanas es un problema estructural mucho más de fondo. Me parece que ahí hay que analizar todo lo que es la cadena de valor, cuáles son los distintos actores dentro de la cadena de valor y que no es justamente, vos fíjate, hoy un productor está cobrando por un kilo de pera 1 peso y estamos en góndola que lo está pagando en nuestros supermercados 25 pesos. Entonces, claro, pero también tenemos... ¿Quién me distorsiona todo eso? Pero también tenemos otras economías regionales en problemas. Lo que sucedió en el Alto Valle en los últimos meses sucedió también en Entre Ríos con las naranjas. La caña de azúcar en el norte, por ejemplo, si se incorporara al sistema de combustibles, de biocombustibles, o sea, tendrían una rentabilidad adicional de un 30% probablemente. Bueno, eso es todo lo que hay que, hay que ponerse a analizar y como vos bien lo estás diciendo, Ricardo, cada complejo es un sistema distinto al otro. El de la caña de azúcar es comercio interno, ¿sí? Donde tenemos excedentes, ¿sí? Donde tenemos muy pocos actores que son los ingenios, 15 te diría, y donde tenemos un componente que tiene que entrar en el cuerpo de los alconafta y tenemos que ir aumentándolo progresivamente para eliminar los excedentes que hay. Y ahí vamos a poder empezar a equilibrar, digamos, sobre ofertas y en este caso sobre demanda, ¿no? Que existe. Pero también habría que ser creativo, por ejemplo, ¿por qué no orientarnos hacia la energía a través de la biomasa, por ejemplo, con toda la industria maderera que tenemos en el litoral? Porque la empresa PYME no tiene la capacidad de poder generar hoy una destilería para hacer o sea que tenemos muchos problemas distintos en cada economía regional. Necesitamos un rol del Estado muy fuerte en esas acciones.
Pero es un rol de Estado Que hay presente. totalmente, totalmente. Muchísimas gracias, Pablo Bertengo, por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. No, gracias, Con usted Ricardo. nos reencontramos luego de una muy breve pausa. Queremos una legislatura más participativa, más comprometida con la ciudad. Esto es parte de lo que hicimos y queremos compartirlo con vos. En la legislatura trabajamos para que la ciudad, tu ciudad, sea la que soñás y la que soñamos todos. Vení, te invito a que la conozcas. Ahora la boleta de ARBA también te llega por mail. Sumate a boleta electrónica en www.arba.gov.ar y olvídate de las boletas que no llegan, de las colas y de pagar intereses porque se te perdió. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Hoy, la central nuclear Néstor Kirchner es una historia que se cuenta de principio a fin. Somos Nucleoeléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. Seguimos en Política, Producción y Trabajo y en esta ocasión vamos a ver cómo se configura el escenario político, el escenario social, el escenario legislativo para un sector que está dentro de lo que serían las industrias intermedias, dentro de la estructura de la economía argentina. Por eso tenemos como invitado a José Luis Amaturo, que es presidente de CAMIMA, la Cámara de la Mediana Industria Metalúrgica Argentina. José Luis Amaturo, gracias por estar en Política. No, al contrario, gracias por invitarnos y por poder estar presente. Más o menos tenemos un escenario político nuevo, tenemos un escenario económico que está en evolución, por lo tanto todavía hay indefiniciones, hay cosas que van en proceso, ¿sí? Decisiones en proceso. Pero tenemos un escenario donde sabemos ya que todo lo que sea legislación, regulaciones, todo va a tener un escenario de negociaciones intensos en el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados, a través del Senado. ¿Cómo encuentra este proceso, esta transición en lo económico, en lo político, cómo encuentra este sector de la mediana industria metalúrgica argentina? Bien, sí, estamos en una etapa muy especial, en donde creo que prima el diálogo, prima el escucharse, prima ver qué necesita cada sector y conducir todas esas fuerzas laborales, que es la que tenemos en nuestras pequeñas y medianas empresas y que podemos aportar a la economía del país. Nuestras pymes han venido sufriendo en los últimos tiempos una merma de su producción, producto en general por una economía que fue disminuyendo en general y hizo que muchas pymes... Una desaceleración. Una desaceleración de la economía, exactamente. No recesión, sino desaceleración. No, desaceleración, exactamente. Quiero comentar que CAMIMA es una cámara que nuclea a pequeñas y medianas empresas metalúrgicas, pero de distintos rubros dentro del rubro metalúrgico, por lo cual están ligadas a distintos tipos o a distintos sectores, como puede ser el rural, electrónico, o la hospitalario. Industria automotriz. Exactamente. Entonces, por eso... La industria petrolera. Exactamente. Bueno, estos dos... O sea, ustedes son un sector que hace de nexo, digamos, son como la articulación entre distintos sectores de la economía. Somos una industria para industrias, claro, digamos, de alguna manera, y trabajamos para esta industria. Y sufrimos de alguna manera la suerte de esas industrias, como puede ser la industria petrolera, lo que ha pasado con la industria automotriz, pero a pesar de todo, nuestras pymes han seguido trabajando, han tratado de no disminuir sus cuadros de trabajadores, porque poder conseguir que un trabajador llegue a los estándares de producción, conozca sus tareas y todo eso, lleva mucho tiempo. Es decir, que ustedes están preservando la fuerza de trabajo que tienen entrenada, capacitada. Sí, podemos decir que en su totalidad la fuerza de trabajo está latente. Por eso, de mediar situaciones económicas favorables, la industria pyme metalúrgica rápidamente puede evolucionar y tomar... Usted dijo, son una industria articuladora con otras industrias, son una industria para industrias. Exactamente. Por esto es que los productos de ustedes no se ven en una góndola de supermercados. No, generalmente no. Entonces, lo vemos tal vez en el repuesto de un automóvil, lo vemos en una ferretería, lo vemos en alguna casa de venta de plásticos, de textiles, o sea, ustedes están allí
en lo previo al producto que llega al consumidor. Exactamente. Pero a la vez, ¿cómo creen ustedes que deberían incentivarse la actividad del sector para que haya más actividad, más empleo? ¿Cuáles son las cosas que demanda en este tiempo este sector de esta industria intermedia? Bueno, creo que en ese sentido hay varios frentes. Uno es, viendo desde el punto de vista de incentivar la producción, incentivar las posibilidades que tenemos cada una de nuestras empresas de poder seguir trabajando más. De esa forma, quiero comentar de la alta grado de impositivo que estamos sufriendo nuestras empresas pymes, ¿no? Eso realmente hace que nuestros costos se sientan presionados por esa alta influencia de los impositiva. Pero lo que necesitamos es un panorama hacia adelante con previsibilidad. Eso realmente es muy importante. ¿No quieren pagar impuestos o quieren revisar el sistema impositivo? Pagar impuestos se debe pagar y es necesario a una sociedad moderna. Lo que sí es los excesivos impuestos que a veces atentan contra la producción. Y eso es lo que me gustaría que los legisladores, en conjunto con cámaras empresariales y también con sindicatos, podamos revisar, porque el otro punto está el alto costo laboral que tienen nuestras empresas. Y cuando hablo de costo laboral no hablo de sueldos altos, sino hablo de el costo que nos sale tener una persona trabajando. Eso atenta contra la incorporación de nuevo personal en nuestras empresas. El costo laboral producto de distintas cargas, ya sea impositivas o tasas, que hacen que ese costo se duplique, se triplique sobre el valor que la persona pueda percibir en su bolsillo. Y esto realmente es lamentable, porque el trabajador necesita tener un sueldo alto. Y necesita preservar los derechos adquiridos también. Exactamente, pero por otro lado observamos eso dentro de nuestras empresas, que esos costos laborales juegan en contra para la incorporación de personal, para crecer como empresas. Entonces le pediría realmente al Congreso todo, hacer foco en ese punto. Creo que cambiaría bastante la visión y desde el punto de vista laboral para poder tener más fuentes de trabajo. Vamos a tener un Congreso más plural, van a tener que esforzarse por tener un diálogo más ágil, más dinámico con distintos bloques parlamentarios. Hay inclusive 14 bloques unipersonales y esto sucede en diputados, sucede en senadores. Entonces allí la capacidad de convicción, la capacidad de diálogo va a tener que multiplicarse, del mismo modo que va a tener que dinamizar su capacidad de diálogo el propio gobierno con estos bloques. ¿Cree que será posible consensuar ideas en este marco de mayor pluralidad, en este marco de mayor divergencia de puntos de vista sobre la economía, sobre la sociedad? Creo que sí, en ese sentido soy optimista. Se abre una etapa de diálogo y creo que el diálogo es constructivo. O sea, si se sabe escuchar a las dos partes, ¿no? En donde uno pueda ver la visión del otro y complementarse. Creo que en ese sentido creo que es productivo. Nosotros lo vemos como Cámara Empresaria, tenemos un diálogo fluido con el sindicato, con los sindicatos, y escuchamos a los trabajadores y podemos llegar hacia adelante. La visión particular de cada uno es una visión nada más. Estamos en una hermosa etapa en donde tiene que primar el diálogo fundamentalmente, ¿no? ¿La mediana industria metalúrgica tiene presencia en todo el país o está concentrada, por ejemplo, en la zona metropolitana? No, nuestra Cámara, por un lado, es una Cámara nacional y tenemos asociados en toda la República Argentina. De hecho, nuestras empresas están concentradas en los grandes urbes, o sea, industriales, como puede ser Córdoba, Mendoza, Rosario, Buenos Aires. Eso es debido a las características de nuestras empresas. ¿Cuántas empresas tienen en la Cámara? Y estamos arriba de las cercanas a las 1000 empresas. ¿Y cuánto personal emplean en total? Bueno,
somos pyme. Las pymes las definimos como lo define el Ministerio de Economía, ya sea por facturación o por nivel de personal. Tenemos pymes en que tienen entre 150 y 200 personas, pero también tenemos empresas o microemprendimientos con 2, 4, 5 personas. Es bastante, digamos, grande el abanico de empresas y problemáticas totalmente diferentes una de otras. ¿Y la dispersión salarial existe o tienen más o menos salarios homogéneos, costos? No, hay una disparidad salarial, digamos, importante debido a esta naturaleza de micropymes y a otras pymes que tienen más desarrollo. A sectores donde están ubicadas regiones, hace que por ahí se deslicen diferencias que, digamos, es hasta saludable, ¿no? Porque, bueno, el tema de oferta y demanda, cuando firmamos nosotros paritarias, nuestra cámara es una de las cámaras firmantes de paritaria junto a UOM, lo que ponemos son valores básicos y de referencia exclusivamente. ¿Y qué es lo que esperan de la próxima gestión política, de este gobierno que ha tomado poder y que tiene las riendas de la economía, de nuestra vida en sus manos? Bueno, lo que esperamos es que despierten a este gigante dormido que es la Argentina, con muchísimos recursos, con muchísimas posibilidades, con una gran superficie y con también una población capaz de poder superarse. Esperemos que se despierte y que podamos desarrollarnos plenamente, ¿no? ¿Sería fácil dinamizar la actividad de la mediana industria metalúrgica argentina? Entiendo que sí, que es porque como estamos hoy, podemos rápidamente tomar las riendas y empezar a trabajar plenamente con talleres y empresas con nivel de producción muy altos. ¿Y cuál sería la situación ideal para ustedes? ¿Cuál sería la aspiración de máxima en el año próximo? ¿Tienen alguna idea de crecimiento para el sector? Bueno, sí, por supuesto. Después de un periodo de, digamos, amesetamiento de la producción, esperamos que empiece a producir. Sabemos que, como todo nuevo gobierno, los primeros momentos son complicados, difíciles, pero esperamos que comencemos a tener alta producción hacia el fin de año. José Luis Amaturo, muchísimas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Y con usted nos reencontraremos la semana próxima, porque aquí abordamos los temas que más influyen en su vida: la política, la producción y el trabajo.